Damos inicio, muy buena tarde, bienvenidos a este segmento de Escuela Superior El Olivo. Muchas gracias, Silvita Porres de Ibarra, un abrazo muy fuerte y cariñoso para ti. Gracias por estar en esta transmisión y a quienes también poco a poco se van conectando y quienes nos verán en diferido, que el Señor les bendiga. Muchas gracias por ese interés en el estudio de la palabra. Y pues bien, para no perder mucho tiempo, déjeme contarle que estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Ya vamos en el capítulo 12 y hemos encontrado una serie de riquezas culturales, lingüísticas, por supuesto, todas ellas dando este sentido que nos ayuda a hacer una interpretación más adecuada a las Escrituras. Y bien, el día de hoy terminaremos de hacer algunos comentarios con respecto al capítulo 12, como le comentaba hace un momentito, y es que es importante entender que si bien es cierto que la Biblia es precisamente el testimonio de Jesucristo y es una visión profética acerca de las cosas que están por venir, tal y como nos lo describe el mismo libro de Apocalipsis, es importante entender la diferencia que hay entre la profecía bíblica y la adivinación. Déjeme decirle que en la profecía bíblica Dios de una manera amorosa nos da un atisbo de las cosas que están por venir, pero la función del hecho profético es más bien llamarnos al arrepentimiento. Si usted revisa a lo largo de todos los profetas en el Antiguo Testamento, el mensaje principal para el pueblo de Israel era precisamente esto, el cambiar de dirección, el volver al Señor. Un abrazo fuerte, Cari Álvarez, muchas gracias por estar con nosotros, muy buena tarde, bienvenida. Y pues bien, este sentido no varía incluso en el Nuevo Testamento, siendo el único libro con carácter apocalíptico, tal y como se conoce desde los libros incluso apócrifos que fueron escritos y encontrados en las cuevas de Qumran, siendo este al que nosotros llamamos la revelación de Jesucristo. Pastor Bernal Ursúa, muchas gracias por estar conectado, bendiciones para usted también, qué bueno verlo por aquí, muchas gracias. Y pues bien, la primera invitación de hoy en la tarde es, por favor, comparta estos anuncios, estos estudios, si son de bendición para usted. Ayúdenos, por favor, a llevar el evangelio de las buenas nuevas de salvación a todos los lugares de la tierra. Y pues bien, entonces es importante entender cuál es el punto objetivo de la profecía. El Señor quiere que regresemos a Él. Y si usted se da cuenta, todo el libro de Apocalipsis es un llamado al arrepentimiento. Ciertamente es un atisbo, es una antorcha que alumbra como en el lugar oscuro, como en el día oscuro, hasta que el resplandor del Señor Jesucristo, el Hayom, el día, amanezca. Y es que la diferencia con la adivinación es precisamente esa. La adivinación procura dar datos, llamemos fehacientes, de las cosas futuras, pero recordemos que esto es abominación a los ojos del Señor. Pastor Oscar Hernández, también bienvenido a esta transmisión, bendiciones para usted, muchísimas gracias por estar al pendiente y por compartir, gracias porque usted siempre nos comparte, muchas gracias por llevar este evangelio hasta tanto lugar que usted ha enviado los links, muchas gracias. Y pues bien, le decía entonces que vamos a dar paso al estudio y al comentario de Apocalipsis capítulo 12. Y para esto yo lo invito a que me siga con la lectura, por favor. En mi caso utilizo Reina Valera, pero usted utilice la versión que más le acomode. Y bien, vamos a comenzar entonces esta lectura, capítulo 12, repito, y vamos a irnos al verso 14. Y dice así: y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, y a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y esto hemos platicado ya en semanas anteriores, que se refiere precisamente a los 3 años y medio que ya hemos platicado cuando hicimos el estudio de la estatua de Daniel. Continuamos entonces, verso 15. Y la serpiente arrojó de la boca tras la mujer
agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue, y esto es importante, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y aquí es donde quiero que paremos un momentito. Recordemos que esta descendencia de ella se refiere a un remanente que Dios siempre ha apartado para sí, un remanente santo de Israel. ¿Cómo sabemos que es un remanente santo? Porque aquí está la descripción. Dice que estos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y hablemos entonces a qué se refiere la palabra con los mandamientos de Dios. Y esto claramente se refiere a la Torá, al Antiguo Testamento, a lo que nosotros en español conocemos como la ley. Y por supuesto, el testimonio de Jesucristo, si lo vemos a través de los ojos del Antiguo Testamento, se refiere a todo el espíritu de la profecía, que luego fue revelado, por supuesto, tal como nos lo dice en la carta a los Hebreos, en el primer capítulo, versos 1, 2 y 3, cuando nos explica que habiendo Dios hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, esto se refiere al Antiguo Testamento, en estos postreros días nos ha hablado a través del Hijo. Esto se refiere al Nuevo Testamento. Así que cuando hablamos, y repito, de los mandamientos, estamos hablando de la ley de Moisés. Pero cuando hablamos del testimonio de Jesucristo, hablamos, si bien es cierto, de la ley también, que es también una figura profética que apuntaba a nuestro Mesías. También estamos hablando de lo que conocemos como la profecía. Y es que es aquí muy importante entender que este es el punto al cual Satanás se ha ido desde los tiempos inmemorables. Y es precisamente a este punto al que ataca. Véngase conmigo, por favor, al libro de Daniel, en el capítulo 7. Y vamos a volver a leer un texto que ya hemos leído con antelación. Y dice así en el capítulo 7 de Daniel, verso 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Por supuesto, esto se refiere al anticristo. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y si usted tiene este conocimiento acerca de la lingüística y por supuesto del tecnicismo hebreo, se dará cuenta que este texto es exactamente lo mismo, nos explica lo mismo que acabamos de leer en Apocalipsis, porque los tiempos se refiere a las Moadim del Señor, es decir, las fiestas de Santa Convocación, que son una sombra profética que nos habla acerca de Jesucristo y acerca del plan de salvación de nuestro Dios para su pueblo. Así que los tiempos se refiere al testimonio y la ley se refiere a la Torá. Así que le vuelvo a leer. Este pretenderá, hablando del anticristo, quebrantar, y le repito mejor, le leo todo el texto, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, el testimonio y la ley. El testimonio, por supuesto, fue cumplido todo y cada uno, cada detalle hermoso de lo que se decía en el testimonio a lo largo de toda la Tanaj o Antiguo Testamento fue cumplido en la persona de Jesucristo. Y es que esto es muy importante entenderlo, ¿sabe usted? Porque seguramente usted ha escuchado algunas prédicas o algunos estudios que dicen que lo que se describe en el Antiguo Testamento solamente unos atisbos y que ciertamente ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento se han cumplido a cabalidad, que hay ciertos datos que no coinciden, que no casan. Tal es el caso, por ejemplo, de los 3 tan mencionados días que estuvo nuestro Señor Jesucristo en el vientre de la tierra. Y es que si esto fuese cierto, me refiero a que cada uno de estos detalles no se hubieran cumplido a cabalidad, tendríamos un serio problema. Porque el Señor mismo ha dicho que Él es uno y que su palabra es una y que Él es santo y es eterno y que no cambia. Y su palabra
tampoco cambia. Y que ni siquiera una Kotz o una Yod dejarán de cumplirse. ¿Qué es una Kotz? Déjeme contarle que, y empiezo porque es una Yod. Es la letra más pequeñita de todo el alfabeto hebreo. Y por una cuestión propiamente de hermosura en la escritura, tiene una colita, digámoslo así, que se llama Kotz, que realmente no funciona para nada, no sirve para nada, es una cuestión, como le repito, propiamente de hermosura. Pero el escriba que hace estos trazos debe ser experto haciendo esta Kotz, porque es muy, muy difícil de hacer. Así, bendiciones, Pastor Tito Medina, muchas gracias por estar con nosotros. Qué bueno verlo por aquí. Así que, le digo, esta Kotz es una liniecita que embellece la letra. Pero el Señor Jesucristo nos dice que ni siquiera la Yod, es decir, la letra más pequeña de todo el alefato hebreo, ni ese palito que la hermosea, dejarán de cumplirse. ¿Cuánto más tendrá el Señor cuidado en cumplir absolutamente toda su palabra, tal y como nos lo dice en el Antiguo Testamento? Él no dejará que esta palabra caiga a tierra. Porque sabe, todo lo que está escrito es para que nosotros aprendiésemos a reconocer al Mesías, a Jesucristo mismo. Y por eso les repito nuevamente el texto de Hebreos capítulo 1, verso 1. Habiendo hablado Dios muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a nuestros padres, en estos postreros días nos ha hablado por y a través de Jesucristo. Y esto es una cuestión lingüística. Usted y yo hemos estudiado ya, para llegar a este punto en Apocalipsis, el texto primero de Bereshit, es decir, Génesis capítulo 1, verso 1. Bereshit nos indica precisamente que es a través del Mesías, por el Mesías, con el Mesías, que se hizo los cielos y la tierra y por supuesto el plan de salvación, y en él es en quien tiene cumplimiento. Pero regresemos entonces y platiquemos acerca de los tiempos y la ley. ¿Qué sucede en estos tiempos precisamente? Y de esto vamos a hablar, acerca del espíritu de la apostasía, acerca de ese susurro de la serpiente, tal y como sucedió en Génesis. Y es que sabe, si usted quiere entender Apocalipsis, es menester aprender y entender Génesis. Pero bien, regresemos entonces al texto de Apocalipsis, capítulo 12, verso 17. Y repito, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, es decir, contra ese remanente pequeño, santo, apartado. Se recuerda que hemos platicado acerca de la segulá, este pueblo prototipo, de acuerdo al corazón del Señor. Y dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y ahora bien, usted me dirá, sí, pero los mandamientos de Dios o la ley de Moisés está en el Antiguo Testamento y nosotros ahora vivimos bajo la gracia. Y es importante entender que precisamente el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, nos explica ampliamente qué es la ley de Moisés y a quién apunta. Porque recordará usted que dice que el fin de la ley es Cristo. Pero fin no como algo que finaliza o termina. No, al contrario. Fin como aquello que es objeto de, o el punto de realización. Y esto es importante entender porque, ¿saben? Podemos decir que la ley está descrita en el libro de Deuteronomio. Y en hebreo se llama Devarim, o mis palabras. Pero es importante entender que en el hebreo no tiene solamente un significado, sino además también se puede traducir como mis promesas. Así que usted me dirá, ¿cómo es posible que la ley sean las promesas de Dios? Y es muy sencillo.
de entender. Un abrazo fuerte para Ivania. Qué bueno verte por aquí, Ivania. Un abrazo, qué bueno. Eva Pérez también, qué felicidad verte. Ya hacía días que no te mirábamos. Qué alegría tenerlos por aquí. Y bien, le cuento por qué mis palabras, como dice el Señor, son precisamente sus promesas para su pueblo. Y es que fíjese usted que todo el Antiguo Testamento describe a Jesucristo, absolutamente todo, pero su carácter está descrito de una forma maravillosa a través de la ley. Y la promesa es llevarnos a la estatura del varón perfecto. Así que la situación entre Pascua y la fiesta de semanas, Shavuot o Pentecostés, es precisamente esa, irnos alejando de Egipto, de donde el Señor nos sacó, e ir subiendo al monte para encontrarnos con Él cara a cara. Y entonces, que suceda en nosotros lo que sucedió con Moisés. ¿Recuerda usted qué pasó con Moisés después de los 40 días? 40 en la Biblia es un número de cambio. Así entonces, Moisés sufrió esta transformación al pasar 40 días en la presencia de nuestro Dios, y al descender de Sinaí, su rostro brillaba, por supuesto no con luz propia, sino que brillaba con la luz del gran yo soy. Y esto precisamente es lo que Dios ha prometido para nosotros a través de mis palabras del libro de Devarim. Por cierto, es importante aclarar que si bien es cierto que una sección de la ley ya fue cumplida en el Señor Jesucristo, déjeme contarle que no fue abolida. No hay templo, el pueblo de Israel no va más a hacer sacrificio porque ya fue cumplido en Jesucristo. Pero ¿sabe? La carta a los Hebreos nos dice que el sacerdocio de Jesucristo es un sacerdocio para siempre, según la orden de Melquisedec. Así que Jesucristo mismo sigue cumpliendo el sacerdocio en un mejor lugar, en un mejor templo, bajo mejores promesas, por supuesto, bajo un mejor sacrificio que fue el suyo propio y, por supuesto, con un mejor pacto también. Así que el sacerdocio tampoco quedó abolido o erradicado, porque Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote y está esperando para regresar como Rey de Reyes, para que le coronemos como el Rey de toda la creación. Así que entendiendo esto, es mucho más sencillo saber que hemos sido llamados a regresar a casa, hemos sido llamados a regresar a esa naturaleza antes de la naturaleza caída que ahora todos, en donde todos habitamos, este cuerpo de muerte, dice Pablo. Pero un día, a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros, los que habremos quedado, dice la Escritura, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos rápidamente cuando el Señor regrese por nosotros. Pero para regresar y ponernos en el contexto de Apocalipsis, déjeme recordarle que la semana pasada estuvimos platicando acerca de las dos formas en las cuales el enemigo ha buscado destruir al pueblo de Israel. Y cuando me refiero a esto, me refiero en un sentido propio histórico, físico y otro, por supuesto, espiritual. Así bien, si usted se recuerda que la semana pasada estuvimos platicando del libro de Esther y la persecución que sufrió el pueblo de Israel, que este fue más bien a manera de genocidio. Querían matar a los hombres, mujeres, ancianos, a los niños, igual que sucedió en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Esto, repito, a manera de genocidio. También hay otra forma en la cual el enemigo ha actuado y esta se dio a través de la helenización. ¿Cómo? Pues de una manera, pues muy, ¿qué le puedo decir? Astuta. Tratando de cambiar eso precisamente, los tiempos y la ley. ¿Cómo? Seduciendo al pueblo. ¿Recuerda usted? Hemos platicado en varias oportunidades acerca de la estatua de Daniel y hemos platicado también acerca de cómo estos 4 generales que sucedieron a Alejandro Magno,
que tomaron el control de toda el área circundante a Israel, pero de los cuales dos nos interesan especialmente, los Ptolomeos y los Seleucidas, tuvieron una injerencia importante, siendo los Ptolomeos amigos del pueblo de Israel, pero los Seleucidas no tanto. Recordará usted que de aquí surge Antíoco Epífanes después de 10 generaciones, tal y como está descrito en la Biblia. Se recuerda los 10 cuernos, el cuerno pequeño, y este es figura propia y específica del anticristo, del hombre del cual vamos a hablar, del inicuo, que prohibió el cumplimiento de todas las leyes de la Torá. Evitó que se celebrase el Shabbat, que no hubiese, que los hombres no se pudiesen circuncidar. Se recuerda usted que desacró el templo y que de ahí precisamente sale aquella celebración hermosa de Hanukkah, que estamos prontos ya a recordar un año más y que nos hace memoria y nos lleva a una situación hermosa de cómo los pocos vencieron a los muchos. Los indefensos defendieron a los que tenían el ejército, no defendieron, ganaron, vencieron a los que tenían el poder. Por supuesto, estoy hablando de los que no eran militares, sino más bien eran sacerdotes, pero que estaban llenos de amor por su Dios y, por supuesto, al ver la desecración del templo, el mismo trono de Dios sobre esta tierra, sintieron aquel celo santo y se levantaron en armas en contra del ejército griego. Recordará usted esa hermosa historia de la cual vamos a estar hablando ya en breve, de aquella botellita de aceite que apareció, la cual servía nada más para alimentar la menorá un solo día, pero que sirvió 8 días, que precisamente era el tiempo que se necesitaba para fabricar este aceite y poder alumbrar entonces el templo de Jerusalén. Si usted lo ve, son historias hermosas, historias que están descritas incluso de manera secular, y que usted puede constatar ahí cómo la mano de Dios siempre estuvo con este remanente santo. Ahora bien, usted me preguntará, ¿cómo es posible entonces que este remanente haya guardado el testimonio de Jesucristo? Si esto pasó 200 años antes de que Jesús viniera a esta tierra. Y es importante recordar que dentro de todos los mandamientos, dentro de todo el sistema sacrificial levítico, dentro de todos los libros proféticos y todas las fiestas de Santa Convocación, está descrito al único rey quien es Dios, el único rey que es santo, al único que es digno, a Jesucristo nuestro Señor, y todo esto es el testimonio de Jesucristo. Así que este era un remanente que sabía que vendrían tiempos mejores, que vendría un Mesías anunciado a liberar al pueblo de Israel. Así, hemos platicado acerca de la posibilidad de que las piernas, y ahora regreso a la estatua de Daniel, de la cual hemos estado platicando, fuesen los Ptolomeos y los Seleucidas, o bien el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. La semana pasada estuvimos platicando acerca de cómo se fue formando lo que ahora se llama la Iglesia Universal o la Iglesia Católica, y cómo los concilios intentaron dar respuesta a muchísimas interrogantes que, por una cuestión propiamente histórica, recordará usted que los judíos fueron expulsados de Roma y entonces las sinagogas se quedaron acéfalas. Y fueron aquellos que se habían recién convertido tanto al cristianismo, que estaban aprendiendo las raíces de su fe, que intentaron, como repito, darle esta explicación a cuestiones teológicas que solo pueden entenderse, por supuesto, desde la teología hebrea. Y es así como hasta el día de hoy hay muchas situaciones que la iglesia cristiana desconoce,
o no logra dar una interpretación adecuada y correcta porque, por una cuestión histórica, se fue separando de estas raíces. Y debo aclarar, porque es muy importante entender, no somos llamados a judaizar. Pablo nos explica que así como conocimos al Señor, así nos quedemos. Pero sí es importante entender el contexto para dar una interpretación correcta al estudio de las Escrituras. Así que no estamos judaizando, estamos aprendiendo a interpretar las Escrituras desde su contexto cultural, histórico, lingüístico, filológico. Y por supuesto nos apoyamos en las ciencias bíblicas tales como la historia, la arqueología y otras. Muy bien, así que entonces el día de hoy vamos a platicar acerca de la posibilidad o qué dice la profecía acerca de que los tiempos se repitan. Y déjeme decirle que hay un tecnicismo teológico precisamente en la palabra olam, que se suele traducir como la eternidad. Pero el olam de Dios tiene una descripción que es importante entender, y es que este es un tiempo que es cíclico, que no va en un sentido lineal, sino que se repite. Y es aquí donde entendemos nosotros el texto de Eclesiastés, que dice que nada nuevo hay debajo del sol, todo lo que fue será y volverá a ser. Es así como una espiral. El tiempo, olam del Señor, es una espiral. Y si nosotros podemos ver lo que aconteció antes, podemos entender lo que está por suceder. Por supuesto, y repito, no es que sepamos todos los detalles, porque el Señor no ha querido darnos a conocer todos los detalles, pero sí podemos tener un entendimiento de las cosas que están por venir. ¿Sabe para qué? Para que no nos perdamos, para que seamos como aquellos entendidos de la tribu de Isaacar, aquellos que entendían los tiempos en los cuales estaban viviendo. La palabra dice que las aves, la cigüeña, sabe en qué tiempo está, mas los hijos de Dios desconocen los tiempos. Así que acompáñeme por favor al texto de Mateo 24. Y aquí vamos a encontrar bastantes sorpresas. Empiezo leyendo el verso 3. Y vea usted que se refiere a las señales antes del fin. Y dice así: y estando él sentado en el monte de los olivos, refiriéndose a Jesús, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Vea que la pregunta está dividida en varias partes. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Así que tenemos que estar atentos porque habrán muchos engañadores. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Y muchos engañarán. Y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y como paréntesis, déjeme contarle que es increíble ver cómo a partir del siglo pasado la estadística aumentó tanto en hambres, en terremotos y en guerras. Es una cosa increíble. Así que podríamos entender que ya desde el siglo pasado nos estábamos acercando a estos tiempos del final. Bienvenido Vicente Cepeda y Silvia Pinto. Qué alegre tenerlos por aquí. A ver, continuemos. Vamos en el verso 8 para quienes se acaban de conectar, capítulo 24 de Mateo. Y dice: y todo esto será principio de dolores. Recuerde usted que esta es una analogía que trata de explicarnos cómo serán estos dolores del fin. Y la analogía es ni más ni menos que una mujer que está pronta a dar a luz.
Así, los dolores del principio del parto son muy espaciados y suaves, pero poco a poco, conforme este va entrando en proceso, entonces el tiempo entre los dolores se acorta y por supuesto que se incrementa la intensidad del dolor. Así, veamos qué dice la palabra. Verso 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y es importante entender a qué se refiere el Señor cuando habla de su nombre. Déjeme decirle que en el sentido teológico hebreo, hablar del nombre es hablar de la esencia propia de una persona o de una cosa. Así, cuando el Señor habla de su nombre, está hablando de sus propias características y cualidades, pero también de la obra que ejecuta, de la obra que ha ejecutado y de la que ejecutará. Así que podemos decir que el nombre del Señor incluye, por supuesto, el Evangelio, que es la muestra de amor más grande que ha existido y existirá a través de todos los tiempos. Y regresemos. Y dice así: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Vea usted, y muchos falsos profetas se levantarán. Y esto es importante, entendiendo que el objetivo principal de la profecía es hacernos volver a Dios. Esto en hebreo se dice teshuvá. El regresar, el ir caminando en un sentido y darnos cuenta que estamos confundidos, volvernos y dar la vuelta en 180 grados para regresar al Señor. ¿Sabe cómo se logra esto? Por supuesto, solo a través del sacrificio salvífico de Jesucristo, y luego vivir en santidad solo a través de la ley que el Señor ha grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, y que nos proporciona el poder del Espíritu Santo para que podamos vivir dentro de su voluntad. Así que los falsos profetas profetizarán cualquier cosa que no sea el verdadero evangelio. Recuérdese que si bien esto incluye las cosas que están por venir, el punto principal de esto es el evangelio, es la salvación de las almas. Así que vamos al verso 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Se da cuenta cómo hay una relación entre la profecía y el evangelio? Para testimonio de todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿Se da cuenta que el evangelio es el testimonio de Jesucristo? Por tanto, cuando veáis, y vean que es Jesucristo mismo el que está hablando. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes y sigue. Pero yo le pregunto a usted, no sé si usted ya reparó, que yo le comenté que la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel se llevó a cabo 200 años antes de que Jesucristo viniera a la tierra. Así que, ¿cómo podemos explicar este verso, esta escritura? Se lo vuelvo a leer. Por tanto, dice Jesús, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, el lugar santo es el templo de Jerusalén. Y la abominación desoladora no es ni más ni menos que lo mismo que hizo Antíoco Epífanes, sacrificando una cerda en el lugar santísimo y poniendo una estatua de Zeus. Recuérdese usted que Zeus es una figura de Satanás. Así que esta fue la desacración del templo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Recuérdese usted que espero que tenga en mente la estatua de Daniel. Y el profeta Daniel vivió en el tiempo del imperio babilónico y por supuesto después medo-persa. Así que se da cuenta cuántos siglos pasaron entre que el profeta Daniel profetizara
lo que habría de suceder con este inicuo que desacró el templo, pero también un par de siglos sucedieron para que Jesucristo estuviese parado en el monte del templo, diciendo que esto que ya sucedió va a volver a suceder. Espero poder ser clara en la explicación. Así que esto obedece precisamente al olam de Dios, al tiempo que se repite en ciclos. Y esto es importantísimo entenderlo. Porque, ¿sabe? Hanukkah va a volver a suceder, seguramente. Pero es importante también entender cuál fue el móvil de Antíoco Epífanes. ¿Qué fue lo que hizo previo a la desacración, previo a ser derrotado por los judíos? ¿Y sabe qué fue? Intentar cambiar los tiempos y la ley. ¿Cómo? Seduciendo al pueblo. Y de esto precisamente es de lo que le quiero hablar el día de hoy. Véngase conmigo, por favor, ahora a la primera carta de Timoteo, en el capítulo 4. Y vea usted lo que dice acá. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es la apostasía? ¿Qué es apostatar de la fe? ¿Quiénes apostatan? Déjeme contarle que la apostasía es ni más ni menos que ir en contra de Dios, de todo lo que se llama Dios y de su palabra, tal y como lo describe Daniel. Por supuesto, hay argucias y artimañas que este hombre inicuo utilizó en aquel tiempo y utilizará y está utilizando ahora el espíritu del anticristo. Así que le repito nuevamente, pero el espíritu, con E mayúscula, es decir, el poder de Dios, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y los que son apóstatas, déjeme contarle que solo son aquellos que han permanecido, que han estado dentro de la iglesia. Porque los que están fuera simplemente no conocen a Dios ni conocen su palabra. Así que los apóstatas son los mismos de la iglesia. Vea usted, apostatarán de la fe. Esto quiere decir de la fidelidad de Dios. Porque déjeme contarle que la fe en ninguno de los casos es una característica humana, ni tampoco es una posibilidad nuestra. La carta a los Efesios en el capítulo 2 dice que es un don de Dios, así que es un regalo que Dios ha puesto dentro de nosotros, una medida de fe. Y esta medida de fe obedece a la certeza de la fidelidad de Dios en nosotros. Así que estos apóstatas se levantarán en contra y hablarán en contra de la fidelidad de Dios y de Dios mismo. Y dice, vea usted, y le repito, vamos a ver, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Vea usted qué cosa tan seria es. Dice espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es importante entender que esto ya lo estamos viendo. Todo aquel que predica otro evangelio que no es el evangelio que está descrito en la palabra, que Jesucristo es Dios, que por amor tomó forma de hombre, que pagó a causa de nuestra transgresión y de nuestro pecado y fue colgado en una cruz. Murió y fue sepultado 3 días, pero al tercer día, tal y como está descrito en las Escrituras, 3 días, 3 noches, no más, no menos, exacto, se levantó de entre los muertos para ser la primicia de todos ellos. Y subió al cielo y está sentado en gloria. Y de nuevo vendrá con gran poder para juzgar a vivos y muertos. Ese es el evangelio que anuncia la palabra. Ese es el evangelio que anuncia la ley de Moisés y el testimonio de Jesucristo. Eso es el evangelio que Jesucristo mismo cumplió en su propio cuerpo.
Así que cualquier otra cosa que se desvíe de esto es doctrina de demonios. Y por supuesto, tiene, tal y como lo dicen los abogados, tiene un espíritu o una intención que busca engañar. ¿Claro? Esto lo estamos viendo. Solo juzgue usted a quienes, y júzguenos usted a los pastores, a los maestros, juzgue usted a través de las escrituras, a los evangelistas, juzgue usted a los profetas, cuánto nos apegamos a la palabra y cuánto nos salimos de ella. Haga usted como los de Berea, sabios, que pasaban un escáner, y déjeme contarle que el escáner se lo pasaron, como yo suelo decirle a mis alumnos, a Don Pablo, nada más y nada menos que el gran apóstol Pablo, aquel que aprendió las escrituras a los pies de Gamaliel, aquel que le fue revelado precisamente el Señor Jesucristo a través de lo que había aprendido. Es impresionante ver cómo hoy se predica todas las añadiduras y cómo se busca que el corazón del hombre se vaya detrás de estas añadiduras. Que si tienes el mejor carro, que si eres bendecido porque tienes la mejor casa, que si, qué sé yo, que si tienes el mejor trabajo, que si tienes los mejores ahorros, que si te puedes ir al mejor viaje, entonces es porque eres bendecido por Dios. Y yo no estoy predicando un evangelio de pobreza, pero la pobreza tampoco es pecado. El Señor tiene una razón para cada cosa que acontece en nuestra vida. El permitir que cada cosa de estas, filtradas por sus manos de amor, puedan sucedernos. Y esto no quiere decir que Dios no nos ame. Al contrario, cada cosa tiene un propósito y cumple un propósito. Es importante entender y es importante permanecer despierto, permanecer despabilado en estos tiempos de tanta confusión, en estos tiempos de apostasía flagrante, de apostasía directa. No hemos sido llamados a tirar un saco de vestir en el suelo para que desate poder. Eso es apostasía clara. No hemos sido llamados a tirarnos a un mapa en unas situaciones terribles que yo he visto, fingiendo que son llamados proféticos, cuando eso es hechicería cristiana. No hemos sido llamados a hablar palabras de nuestro corazón para aparentar ser aquellos grandes siervos de Dios llamados profetas, porque la profecía está escrita y descrita aquí. Porque si bien el día de hoy el Espíritu Santo se mueve con poder a través de la iglesia y le es dado revelación, palabra de ciencia, de sabiduría, palabra de inteligencia, el fin de todo esto es predicar a Cristo. No es ensalzar a ninguno. Ninguno de nosotros, ninguno, debemos usurpar o tratar de usurpar, porque nadie puede, el lugar de Cristo. Ese precisamente fue el primer pecado allá en el Edén, allá en el cielo, antes de la creación de todas las cosas. ¿Se recuerda? Está escrito en Isaías. Y por esa razón el enemigo fue lanzado a las tinieblas por querer ser como Dios. Luego lo vemos en la Torre de Babel y se querían hacer un nombre. Esto ni más ni menos es precisamente usurpar el lugar que solo Cristo puede tener, que solo Él merece, el único y verdadero Dios. Así que estos tiempos son tiempos cruciales, son tiempos importantes que debemos permanecer apegados a la palabra. Y como yo le decía, por favor, tamice
vea, pásele el escáner a todo lo que yo le enseño. Así como los de Berea, sea usted diligente, porque si bien la palabra dice que al maestro doble juicio, también al que escucha le serán pedidas cuentas acerca de lo que vio, acerca de lo que oyó, acerca de lo que leyó. Así, no quiero asustarlo, pero vamos a ver, por favor, 2 de Tesalonicenses 2:3. Y dice de la siguiente manera: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Se da cuenta qué cosa tan seria? Ahora bien, yo le voy a recordar algo, porque si bien es cierto, estamos esperando a que se construya el templo de Jerusalén para que se cumplan estas escrituras y poder ver al hombre inicuo que se siente ahí. Déjenme contarle que hay un templo al cual yo le apuesto, si por favor entiéndame en el buen sentido, esta profecía. Y es que la palabra dice que ahora el templo de Dios es usted y soy yo. Así que el tercer templo somos nosotros. Vea qué implicación tan seria y peligrosa la que le estoy haciendo. Porque si usted y yo somos ese templo en donde habita el Espíritu Santo, entonces todo esto que está descrito en la palabra se refiere a usted y a mí, que vemos, que oímos, que platicamos, que se instala en el corazón nuestro, que es el trono mismo de Dios. ¿Se da cuenta? Porque cuando Jesucristo vino a la tierra y llegó al lugar del templo de Jerusalén, dijo: porque uno mayor que el templo está aquí. La gloria postrera será mayor que la primera. Porque si bien recordará usted que en Génesis el hombre convivía con Dios y esta era la situación de mayor gozo, era lo mejor. El hombre cayó. Y entonces Dios, en su inmenso amor, siempre quiso tener una relación estrecha, cercana con el hombre. Y fue así como se fue revelando de a poquito al hombre. Y le mandó a Moisés que realizara el tabernáculo, posteriormente el templo, y después fue Jesucristo mismo el que vino. Nos dejó el poder del Espíritu Santo para que morara en nosotros. ¿Va viendo usted cómo la revelación se va ampliando? Pero Apocalipsis dice que ya en ese tiempo hermoso, a partir del 8º día, si usted sabe y recuerda a lo que me estoy refiriendo, cuando dé inicio la eternidad, entonces viviremos acogidos a la sombra del Mesías, porque ya no habrá más necesidad de templo, porque Él será el templo. Ya no habrá más necesidad de sol ni de luna, ni de estrellas, porque el Cordero será nuestra lumbrera. ¿Se da cuenta qué importante es que tamicemos lo que vemos, lo que aprendemos, lo que oímos, lo que leemos acerca de la palabra? Porque esto se instala en nuestro corazón. Recuerde usted que Hebreos 10 nos dice que el Señor, véngase conmigo, vamos a leerlo mejor. Así no es de mis palabras, sino de la propia Biblia. Y dice así, Hebreos 10, y empiezo en el verso 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, es decir, en los postreros días. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Vea usted,
pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. O sea que se refiere al área cognitiva, volitiva y emocional, afectiva. Pero véngase usted conmigo, por favor, a Ezequiel, capítulo 36, verso 26, y dice: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. O sea que también nuestra carne sufrirá esa transformación. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Sabe por qué? Porque esto es la estatura del varón perfecto. Esta es la obra de redención absoluta y total que el Señor ha ofrecido para los que le temen. Recuérdese usted que Jesucristo mismo dijo: si me aman, cumplan mis mandamientos, mis palabras. ¿Por qué? Porque apartados de Él nada podemos hacer. Porque Él es la primicia, y si Él es la primicia, nosotros después. Porque Pablo nos explica que si fuimos crucificados juntamente con Él e identificados en el bautismo a manera del tiempo que Él padeció o estuvo enterrado 3 días y 3 noches, y posteriormente fuimos identificados con Él a semejanza, en su resurrección esto sucederá con nosotros, para que nuestro cuerpo también sea glorificado el día postrero. Así que el día de hoy nos quedamos ahí. Pensé que íbamos a poder adelantar en el capítulo 13, pero creo que lo vamos a dejar hasta ahí. Le agradezco mucho que esté con nosotros. Un abrazo fuerte para Gildita de Barahona y Hamza Misú. También bienvenido, muchas gracias por estar en este estudio. A cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga. Espero sus comentarios, espero por ahí sus mensajes. Es siempre un privilegio verlos conectados. Y por favor, si estos estudios son de bendición para usted, compártalos. Ayúdenos a llevar el Evangelio a cada rincón de la tierra. Así que el día de mañana los esperamos con el estudio de Josué. Día sábado, breves, muy cortitas, gotitas de miel, ahora en video, y las predis del domingo. Y comenzamos la semana entrante, igual, con la carta a los hebreos el día martes. Que el Señor le bendiga y que haga resplandecer su rostro sobre usted, tal y como sucedió con Moisés después de esos 40 días y esas 40 noches que pasó en la presencia del Altísimo. Nos estamos viendo.